Hostia. ¿Cómo me oyen? Eres un crack, No les interesa eso. ¿Estoy hablando con vosotros? Bueno, ya. Exactamente, todos al sol, a la sombra nadie. Todo para acá. No me hace caso. Qué mal. Bueno, pues nada, hablo con ustedes que me quedan muy bien también. Ya está. En primer lugar, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Hemos tenido la oportunidad de ofrecerles una misa esta mañana y respondemos gustosamente a la invitación que nos ha hecho el pueblo de Torrijas. Pero, claro, a mí me dicen, oye, hay un festival en Torrijas. Y digo, vale. ¿Y por qué? ¿No? Y yo antes estaba hablando con Cristina, que no sé de dónde está, pero quiero que suba y me lo cuente. ¿Qué buscas? A ver, cuéntame, ¿por qué se hace esto? ¿Qué es lo que se está investigando por ahí? Por San Lorenzo y San Damián. ¿Quiénes son? Pues has investigado poco, ¿eh? Sí, ya veo ya. ¿Algo más? Podemos empezar, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, papá. Bueno, para empezar, empezaremos con... perdón, que se me olvidaban cosas. Que el grupo, que ahora lo escucharán, que somos geniales, hemos hecho un CD que se titula La JX. Y aquí la señora de gafas de allí los vende, son 12 euros y estoy segura que igual ahora al principio no lo compran, pero al final seguro que lo compran y lo deben comprar porque es genial. Y ahora sí empezamos y ya presento lo que viene. Para empezar empezaremos con un bolero, que no con una jota. Es un bolero dedicado a la ciudad de Zaragoza y a la Virgen del Pilar, compuesto por el maestro Villanueva en los años 70. Así que podrán comprobar la elegancia que tiene un bolero, su decadencia, y así que para todos ustedes, el bolero de Zaragoza.